Lo que pasa cuando dejas tus preocupaciones en manos de Dios. Introducción. Hay momentos en la vida en los que uno sigue caminando, cumpliendo responsabilidades, sonriendo cuando hace falta, pero por dentro siente que algo está agotado. No es el cuerpo. Es el alma. Es ese cansancio profundo que aparece cuando llevas demasiado tiempo pensando, resolviendo, anticipando, sosteniendo cosas que nunca dijiste en voz alta. Es el cansancio de sentir que no puedes fallar, que no puedes detenerte, que si tú no te haces cargo, todo se viene abajo. Tal vez nadie lo nota. Desde afuera parece que sigues adelante como siempre. Pero por dentro hay un ruido constante. Una mente que no se apaga. Un corazón que no descansa. Preocupaciones que cambian de forma, pero nunca se van del todo. A veces es el dinero. A veces es la familia. A veces es la salud, el futuro, las decisiones que pesan, las preguntas sin respuesta. Y muchas veces no es una sola cosa, sino todo junto. Lo más duro es que muchos de los que viven así aman a Dios. Creen en Él. Han escuchado promesas de paz, de cuidado, de provisión. Y aún así se sienten sobrepasados. Entonces aparece otra carga más, la culpa. Culpa por preocuparse tanto. Culpa por sentir miedo. Culpa por pensar que tal vez la fe debería verse distinta, sentirse distinta. Como si confiar en Dios significara nunca temblar por dentro. Si estás leyendo esto desde ese lugar, quiero que sepas algo importante desde el comienzo: Dios no se sorprende por tu cansancio. No se decepciona de ti por sentirte así. No te mira con reproche porque tu fe hoy se sienta frágil. Él conoce el peso que llevas incluso antes de que tú logres ponerlo en palabras. Durante mucho tiempo pensé que confiar en Dios era una especie de estado permanente de calma. Creía que, si realmente tenía fe, no debería sentir ansiedad ni preocupación. Pero la vida me enseñó que la confianza verdadera no nace de la ausencia de problemas, sino del encuentro honesto con mis límites. Me enseñó que uno puede amar profundamente a Dios y aún así sentirse agotado de cargar solo. Aprendí que gran parte de nuestro cansancio no viene de lo que vivimos, sino de cómo lo cargamos. Vivimos intentando sostener el futuro, controlar los resultados, anticipar escenarios, evitar errores. Vivimos como si todo dependiera de nosotros. Y aunque decimos que confiamos en Dios, muchas veces lo hacemos con las manos llenas, sin soltar nada de verdad. Hay una diferencia profunda entre hablarle a Dios de tus preocupaciones y dejarle tus preocupaciones a Dios. La primera es común. La segunda es transformadora. Porque soltar no es solo orar, es dejar de insistir mentalmente en aquello que ya pusiste en sus manos. Es aceptar que hay cosas que no puedes arreglar, decidir o proteger por ti mismo, y que reconocer eso no te hace débil, te hace humano. Este libro nace desde ese aprendizaje lento, real y a veces incómodo. No nace desde una vida perfecta ni desde una fe idealizada. Nace desde momentos de quiebre, de silencio, de noches largas, de oraciones sencillas dichas sin fuerzas. Nace desde descubrir que Dios no espera que carguemos con lo que Él ya prometió cuidar. Cuando el alma está cansada, no necesita sermones. Necesita descanso. Necesita verdad dicha con ternura. Necesita recordar que no fue creada para vivir en tensión constante. Y eso es lo que quiero ofrecerte en estas páginas: un espacio para respirar, para soltar un poco, para reencontrarte con un Dios que no te exige más esfuerzo, sino más confianza. Dejar las preocupaciones en manos de Dios no significa ignorar la realidad. No significa negar el dolor ni fingir que todo está bien. Significa decidir, una y otra vez, que no vas a vivir esclavo del miedo. Significa aceptar que hay incertidumbres que solo pueden habitar en paz cuando se entregan. Significa caminar sin todas las respuestas, pero con una presencia que acompaña. A lo largo de este camino hablaremos de lo que pasa dentro de ti cuando sueltas. De cómo cambia tu manera de pensar, de sentir, de enfrentar el día. De cómo la paz de Dios no siempre llega de golpe, pero sí llega de forma fiel. De cómo la fe se vuelve práctica cuando deja de ser una idea y se convierte en una entrega diaria. No voy a prometerte una vida sin problemas. Dios nunca prometió eso.
Pero sí puedo decirte, con convicción nacida de la experiencia, que la vida se vive de otra manera cuando dejas de cargarla solo. Que hay una ligereza que no viene de que todo se resuelva, sino de saber que no todo depende de ti. Que hay descanso incluso en medio de procesos largos, cuando confías en que Dios está obrando aunque no lo veas. Tal vez hoy no tienes fuerzas para grandes decisiones espirituales. Está bien. Este libro no te pide heroicidad. Solo te invita a honestidad. A reconocer que estás cansado. A aceptar que necesitas ayuda. A permitir que Dios sea Dios en las áreas donde tú ya no puedes más. Si sigues leyendo, no es porque tengas todo claro, sino porque hay en ti un deseo, aunque sea pequeño, de vivir con más paz. Y ese deseo es suficiente. Dios trabaja con corazones dispuestos, no con personas perfectas. Quiero que avances por estas páginas sin presión, sin expectativas irreales, sin compararte con nadie. Este es un camino personal entre tú y Dios. Un recordatorio constante de que Él no se cansa de sostenerte, aunque tú estés cansado de sostenerlo todo. Y si en algún momento dudas, si sientes que vuelves a cargar lo que habías soltado, no te condenes. Soltar es un aprendizaje diario. A veces se hace en oración. A veces en lágrimas. A veces simplemente respirando hondo y diciendo en silencio, esto también se lo entrego a Dios. Antes de continuar, deja que esta verdad se asiente suavemente en tu interior, sin prisa, sin exigencias. No estás solo. No tienes que poder con todo. No tienes que tener el control. Dios se encarga de lo que tú no puedes controlar. Este es el comienzo de un descanso más profundo. Un descanso que no depende de que la vida sea fácil, sino de saber en manos de quién estás. Capítulo 1. El peso invisible que llevas cada día. Hay cargas que no se ven, pero se sienten todo el tiempo. No aparecen en el cuerpo como una herida ni se miden con palabras fáciles, pero acompañan cada paso. Son pensamientos que no descansan, responsabilidades que asumiste sin darte cuenta, miedos que aprendiste a callar para no preocupar a otros. Es un peso silencioso que se instala en la rutina y se vuelve tan familiar que a veces ya no recuerdas cómo era vivir sin él. Muchos aprendimos desde temprano a ser fuertes. A no quejarnos. A resolver. A seguir adelante aunque por dentro estuviéramos agotados. Nos dijeron que la vida es así, que hay que aguantar, que preocuparse es parte de ser responsable. Y sin darnos cuenta, empezamos a cargar cosas que nunca nos correspondieron. No solo problemas reales, sino escenarios imaginados, culpas heredadas, expectativas ajenas y un futuro que tratamos de sostener antes de tiempo. Ese peso invisible se manifiesta de muchas formas. A veces es una ansiedad constante que no sabes explicar. A veces es dificultad para dormir, aun cuando estás cansado. O una irritabilidad que aparece sin razón aparente. O una tristeza suave pero persistente que te acompaña incluso en días buenos. No siempre sabes decir qué te pasa, solo sabes que algo dentro de ti está cansado. Lo más difícil es que ese peso suele crecer en silencio. No siempre tienes con quién hablarlo. No siempre sabes cómo explicarlo. Y muchas veces sientes que no deberías sentirte así, porque otros la pasan peor, porque tienes razones para estar agradecido, porque amas a Dios. Entonces lo escondes. Sigues funcionando. Sigues cumpliendo. Sigues cargando. Pero el alma no fue creada para vivir así. Dios nunca pensó que caminarías solo con todo lo que te preocupa. Nunca planeó que sostuvieras el miedo, la incertidumbre, la presión y el dolor sin descanso. Desde el principio, su intención fue caminar contigo, no mirarte desde lejos mientras te desgastas intentando hacerlo todo bien. El problema no es que tengas preocupaciones. El problema es que las lleves solo. El problema es que las abraces como si fueran responsabilidad tuya, cuando muchas de ellas están fuera de tu control. Hay una diferencia profunda entre ser responsable y vivir sobrecargado. La responsabilidad te impulsa a actuar con sabiduría. La sobrecarga te roba la paz y te hace creer que todo depende de ti. Tal vez hoy cargas con decisiones que aún no llegan. Tal vez cargas con errores del pasado que Dios ya perdonó.
Tal vez cargas con expectativas que otros pusieron sobre ti y nunca cuestionaste. Tal vez cargas con el miedo de fallar, de perder, de no ser suficiente. Y aunque ores, ese peso sigue ahí, porque en el fondo no has aprendido a soltarlo. Soltar no es ignorar la realidad. No es hacerte el fuerte ni el despreocupado. Soltar es reconocer con humildad que hay límites. Es aceptar que no puedes con todo, que no sabes todo, que no controlas todo. Y lejos de ser una debilidad, esa aceptación es el punto donde Dios comienza a obrar con más claridad. Jesús habló muchas veces del cansancio interior. No del cansancio físico del trabajo, sino del agotamiento del alma. Habló a personas que estaban cargadas, no solo por la vida, sino por las expectativas, las culpas y las exigencias. Y su invitación no fue a esforzarse más, sino a acercarse. No fue a demostrar fe, sino a descansar. Descansar en Dios no significa que la vida se detiene. Significa que dejas de vivir en tensión constante. Significa que confías en que Él está presente incluso cuando no ves soluciones inmediatas. Significa que no llevas solo lo que pesa, porque reconoces que hay un Dios que cuida, sostiene y guía. Pero ese descanso no siempre llega de golpe. Muchas veces empieza con una incomodidad, la incomodidad de admitir que estás cansado. De reconocer que algo no está bien. De dejar de decir yo puedo cuando por dentro sabes que ya no puedes más. Esa honestidad es sagrada. Dios no la rechaza. Dios la recibe. El peso invisible empieza a perder fuerza cuando lo nombras delante de Dios sin filtros. Cuando no intentas sonar fuerte ni espiritual. Cuando dices lo que realmente sientes. Cuando le entregas no solo el problema, sino también la ansiedad que te produce. Cuando dejas de explicar y simplemente confías. Quizás hoy no sabes cómo soltar todo. Está bien. Nadie aprende a hacerlo de un día para otro. Soltar es un proceso. A veces sueltas una parte y otra se queda contigo. A veces sueltas en la mañana y vuelves a cargar en la noche. Y aún así, Dios no se cansa de recibirte. No se cansa de tomar de nuevo lo que le entregas por segunda, tercera o décima vez. Dios conoce el peso invisible que llevas cada día. Conoce lo que no dices. Lo que escondes. Lo que te preocupa en silencio. Y no te pide que lo resuelvas para acercarte a Él. Te pide que te acerques tal como estás. Cuando empiezas a dejar tus cargas en sus manos, algo cambia por dentro. No siempre afuera. No siempre de inmediato. Pero cambia tu manera de respirar. Cambia la forma en que enfrentas el día. Cambia el diálogo interno que antes estaba lleno de presión. Empiezas a darte permiso para no poder con todo. Empiezas a confiar más y a exigirte menos. Este capítulo no es una llamada a que hagas más, sino a que reconozcas lo que ya llevas. A que mires con honestidad ese peso invisible y te preguntes si realmente te corresponde. A que empieces a creer que Dios no solo ve tu carga, sino que quiere cargarla contigo. Antes de seguir, detente un momento. No para analizar, no para juzgarte, sino para escuchar. Tal vez hay algo dentro de ti que lleva tiempo pidiendo descanso. Tal vez este es el primer paso, reconocer que no fuiste creado para vivir así. Y en ese reconocimiento, escuchar la voz suave de Dios que te recuerda, sin reproche y sin prisa, no tienes que cargar solo. Yo estoy aquí. Capítulo 2. Cuando confiar en Dios parece más difícil que preocuparse. Hay días en los que preocuparse parece lo más natural del mundo. La mente se adelanta, imagina escenarios, repasa errores posibles, calcula riesgos. Confiar, en cambio, se siente abstracto, casi inalcanzable. No porque no creas en Dios, sino porque la preocupación da una falsa sensación de control, mientras que la confianza exige soltarlo. Y soltar, cuando has vivido mucho tiempo sosteniendo todo, asusta. Muchos no se dan cuenta de cuánto se han acostumbrado a preocuparse. La preocupación se vuelve una forma de pensar, una manera de estar en el mundo. Se disfraza de responsabilidad, de previsión, de cuidado. Te dices que lo haces porque te importa, porque quieres proteger, porque no quieres equivocarte. Pero en el fondo, hay miedo.
Miedo a perder, a fallar, a que algo se salga de tus manos. Confiar en Dios, en cambio, te coloca en un lugar distinto. No te promete que nada malo pasará, pero te invita a dejar de vivir como si todo dependiera de ti. Y ahí comienza el conflicto interior. Porque una parte de ti sabe que Dios es fiel, pero otra parte no quiere soltar el control. Una parte quiere descansar, pero otra teme que, si lo hace, todo se desordene. Tal vez por eso confiar se siente más difícil que preocuparse. La preocupación te mantiene ocupado, alerta, activo. Te da la sensación de que estás haciendo algo. La confianza, en cambio, te invita a detenerte, a esperar, a aceptar que hay tiempos y procesos que no puedes acelerar. Y cuando has sido fuerte por mucho tiempo, detenerte se siente como rendirte. Pero confiar en Dios no es rendirse a la derrota. Es rendirse al cuidado. Es reconocer que tu fuerza tiene un límite y que eso no es una falla, sino una verdad humana. Dios nunca te pidió que fueras omnipresente, omnisciente o infalible. Te pidió que caminaras con Él. Jesús habló con personas que vivían preocupadas por el mañana, por lo que comerían, por lo que vestirían, por cómo sobrevivirían. No las juzgó por sentir ansiedad. Les recordó algo más profundo, que había un Padre que veía, que sabía, que cuidaba. Les invitó a mirar más allá de la urgencia y a confiar en un amor que no dependía de su esfuerzo constante. La dificultad de confiar no está en Dios, sino en nosotros. En nuestra necesidad de entender antes de creer. De ver antes de soltar. De asegurar antes de descansar. Queremos garantías, señales claras, caminos definidos. Y Dios muchas veces nos ofrece algo distinto, su presencia. Confiar es caminar sin tener todo claro. Es avanzar con preguntas abiertas. Es seguir creyendo aun cuando las circunstancias no confirman lo que esperas. Y eso confronta directamente nuestro deseo de seguridad. Porque la fe no elimina la incertidumbre, la atraviesa. La preocupación, aunque desgasta, es predecible. Sabes cómo funciona. La confianza te lleva a un territorio desconocido. Te obliga a reconocer que no tienes el control absoluto. Te invita a depender. Y depender, para muchos, se siente incómodo, incluso humillante. Pero en el reino de Dios, depender no es debilidad, es relación. Tal vez hoy te preguntas por qué, si oras, sigues preocupado. ¿Por qué, si lees promesas, tu mente no se calma? No es porque tu fe sea insuficiente. Es porque la confianza no se construye de golpe. Se aprende. Se practica. Se vuelve a elegir cada día. Confiar en Dios no significa que dejas de pensar. Significa que decides a quien le das la última palabra. Significa que, cuando la mente comienza a girar sin descanso, eliges recordar quién es Dios antes de recordar lo que temes. Significa que, aunque la preocupación toque la puerta, no la dejas gobernar. A veces confiar comienza con una oración sencilla, casi torpe. No una oración bien armada, sino una honesta. Una que dice, Señor, quiero confiar, pero me cuesta. No sé cómo soltar esto. Ayúdame. Esa oración no ofende a Dios. Lo honra. Porque reconoce una necesidad real. Dios no espera una confianza perfecta. Espera un corazón dispuesto. Un corazón que, aunque tiemble, se acerque. Que, aunque dude, no se aleje. Que, aunque se preocupe, siga buscando refugio en Él. Con el tiempo, cuando empiezas a confiar un poco más y a preocuparte un poco menos, notas cambios sutiles. No desaparecen todos los problemas, pero tu reacción cambia. Ya no entras en pánico tan rápido. Ya no te adelantas tanto al futuro. Empiezas a descansar en medio del proceso. Ese es el fruto de una confianza aprendida. No una confianza ingenua, sino una que ha pasado por la lucha. Una confianza que nació en medio de la tensión, no fuera de ella. Si hoy sientes que confiar en Dios es más difícil que preocuparte, no te condenes. Estás en camino. La fe no se mide por la ausencia de ansiedad, sino por la decisión de seguir entregando, incluso cuando cuesta.
Tal vez el primer paso no es dejar de preocuparte, sino dejar de hacerlo solo. Tal vez hoy no puedas soltar todo, pero sí puedes soltar algo. Una preocupación. Un pensamiento. Un miedo. Y dejarlo en manos de Dios, no como un acto mágico, sino como un acto de confianza humilde. Dios no te apura. No te compara. No te exige que confíes más rápido. Camina contigo al ritmo que tu corazón puede. Y mientras avanzas, te recuerda con paciencia que Él sigue siendo fiel, incluso cuando a ti te cuesta confiar. Y poco a poco, sin darte cuenta, descubrirás que preocuparte ya no es tu refugio, porque has encontrado uno mejor. Capítulo 3. La falsa seguridad de querer controlarlo todo. Hay una sensación extraña que acompaña al control. No es paz, pero se le parece lo suficiente como para engañarnos. Es esa calma tensa que aparece cuando creemos tener todo bajo vigilancia, cuando sentimos que nada se nos escapa porque estamos atentos a cada detalle. El problema es que esa calma dura poco y se sostiene sobre el cansancio. Controlar todo no descansa el corazón, lo mantiene en guardia. Muchos aprendimos a controlar como una forma de sobrevivir. Tal vez creciste en medio de la incertidumbre y descubriste que estar atento te protegía. Tal vez viste errores ajenos y decidiste que no te pasaría lo mismo. Tal vez te fallaron y el control se convirtió en un muro para no volver a sentirte vulnerable. Si cual sea la raíz, el control suele nacer del miedo, no de la confianza. Cuando intentas controlarlo todo, tu mente nunca se apaga. Siempre hay algo más que revisar, algo más que anticipar, algo más que prevenir. Te conviertes en el guardián de tu propia vida, como si bajar la guardia fuera peligroso. Y sin darte cuenta, empiezas a confundir control con responsabilidad, vigilancia con sabiduría, tensión con compromiso. Pero el control tiene un costo alto. Te roba la capacidad de disfrutar el presente. Te llena de preocupación por escenarios que aún no existen. Te hace vivir adelantado al futuro, agotado por cosas que quizás nunca ocurran. Y lo más doloroso es que, al intentar controlarlo todo, terminas cargando un peso que no puedes sostener. Hay áreas de la vida que simplemente no responden a nuestro esfuerzo. No puedes controlar las decisiones de otros. No puedes asegurar que nada salga mal. No puedes protegerte de todo dolor. Y cuando intentas hacerlo, la frustración crece, porque la realidad siempre termina recordándote tus límites. Dios nunca te llamó a vivir así. No te creó para ser el administrador absoluto de tu destino, sino para caminar en relación con Él. El problema del control no es solo que te cansa, sino que te coloca en un lugar que no te corresponde. Sin darte cuenta, empiezas a ocupar un espacio que solo Dios puede sostener. Confiar en Dios implica renunciar a esa falsa seguridad. No porque Dios quiera verte vulnerable, sino porque quiere verte libre. El control promete protección, pero entrega ansiedad. La confianza promete descanso, aunque el camino no sea predecible. Hay algo profundamente humano en querer tener el control. Queremos saber qué va a pasar, cómo va a terminar, qué decisión es la correcta. Queremos evitar el error, el dolor, la pérdida. Pero la vida con Dios no se vive desde el control absoluto, sino desde la dependencia diaria. Jesús mismo mostró una forma distinta de vivir. No vivió apresurado, ni obsesionado con resultados. Caminó confiando, obedeciendo, descansando en el Padre. Y aunque enfrentó incertidumbre, rechazo y dolor, nunca intentó controlar lo incontrolable. Vivió entregado, no tenso. El control también afecta tu relación con Dios. Cuando necesitas tener todo bajo control, te cuesta esperar. Te cuesta escuchar. Te cuesta aceptar silencios. Quieres respuestas inmediatas, soluciones claras, caminos definidos. Y cuando Dios no actúa como esperas, la ansiedad aumenta. Soltar el control no significa volverte irresponsable. Significa reconocer dónde termina tu parte y dónde comienza la de Dios. Significa hacer lo que te corresponde y confiar el resto. Significa dejar de cargar el resultado y concentrarte en la obediencia. Este proceso no es fácil. Soltar el control se siente como caminar sin barandales. Da miedo.
te hace sentir expuesto. Pero también te devuelve algo que el control te quitó, la paz. Una paz que no depende de que todo esté bajo control, sino de saber en manos de quién estás. Quizás hoy te cuesta soltar porque piensas que, si no controlas, todo se desordenará. Pero la verdad es que muchas veces, aun controlando, las cosas se desordenan igual. La diferencia es que, cuando confías, no cargas solo con ese desorden. Dios no te pide que entiendas todo antes de confiar. Te pide que confíes para poder entender lo que sea necesario. Hay caminos que solo se revelan cuando dejas de exigir claridad total. Hay respuestas que llegan cuando el corazón descansa. Tal vez hoy Dios te está invitando a soltar un poco. No todo. No de golpe. Solo algo. Aquello que más te tensa. Aquello que más miedo te da perder. Aquello que te quita el sueño. No para abandonarlo, sino para entregarlo. El control promete seguridad, pero nunca la cumple del todo. Dios no promete control, promete cuidado. Y hay una gran diferencia entre vivir controlando y vivir cuidado. Cuando empiezas a soltar, descubres que Dios no estaba esperando que bajaras la guardia para castigarte, sino para abrazarte. Que no estaba ausente mientras tú vigilabas, sino paciente, esperando que confiaras. Y en ese momento, cuando dejas de luchar por tener todo bajo control, algo dentro de ti descansa. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo sosteniéndolo. Capítulo 4. Lo que realmente significa rendirse a Dios. La palabra rendirse suele incomodarnos. La asociamos con perder, con fallar, con quedarse sin fuerzas. Desde pequeños aprendimos que rendirse es sinónimo de debilidad, de abandono, de derrota. Por eso, cuando escuchamos que debemos rendirnos a Dios, algo dentro de nosotros se resiste. Pensamos que rendirse significa dejar de luchar, dejar de intentar, dejar de soñar. Pero la rendición de la que habla Dios no tiene nada que ver con resignación. Tiene que ver con confianza. Rendirse a Dios no es tirar la toalla, es soltarla para que Él la sostenga contigo. Es reconocer que has llegado hasta donde podías llegar por tus propias fuerzas y que no necesitas seguir fingiendo que puedes con todo. Es un acto profundamente honesto, porque nace cuando dejas de aparentar fortaleza y te presentas tal como estás. Muchas personas confunden rendirse con pasividad. Creen que, si se rinden, dejarán de hacer su parte, de tomar decisiones, de actuar con responsabilidad. Pero rendirse a Dios no anula tu acción, la ordena. No te quita responsabilidad, te quita la carga de creer que todo depende de ti. Te libera del peso del resultado y te invita a enfocarte en la fidelidad diaria. Rendirse es decirle a Dios, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que me duele, y esto es lo que no sé cómo resolver. No es un discurso elaborado ni una oración perfecta. Muchas veces es un suspiro. O una frase corta dicha con lágrimas. O un silencio lleno de confianza. Dios entiende todos esos lenguajes. Hay rendiciones que llegan después de mucho esfuerzo. Después de intentar todas las opciones. Después de agotar las fuerzas. Y aunque a veces pensamos que llegar a ese punto es un fracaso, en realidad suele ser el comienzo de algo nuevo. Porque cuando se acaba nuestra autosuficiencia, empieza el espacio para que Dios obre con libertad. La rendición también confronta nuestro orgullo, incluso el espiritual. Nos gusta sentir que colaboramos con Dios desde una posición fuerte, no desde la necesidad. Pero Dios no se impresiona con nuestra autosuficiencia. Se acerca con ternura al corazón humilde que reconoce sus límites. No porque le falte algo, sino porque confía. Rendirse a Dios implica dejar de negociar con Él. Dejar de decirle, confío si pasa esto, descanso si cambia aquello, creo si entiendo. La rendición verdadera no pone condiciones. No exige explicaciones inmediatas. Se apoya en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Esto no significa que no duela. Rendirse duele porque implica soltar expectativas, planes rígidos, tiempos propios. Duele porque implica aceptar que algunas cosas no saldrán como imaginaste. Duele porque te recuerda que no tienes el control absoluto. Pero ese dolor no destruye, limpia.
Quita capas de autosuficiencia y deja al descubierto una fe más sencilla, más real. Jesús mismo vivió la rendición de la manera más profunda. No porque fuera débil, sino porque confiaba plenamente en el Padre. En los momentos más difíciles, eligió entregar su voluntad, no porque no sintiera angustia, sino porque sabía en quién confiaba. Eso nos muestra que rendirse no elimina el dolor, pero le da un sentido distinto. Cuando te rindes a Dios, no desaparecen todos los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentas. Ya no los miras desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no te preguntas solo cómo salir de ellos, sino que quiere formar Dios en ti a través de ellos. La rendición transforma la perspectiva antes de transformar la situación. Hay personas que viven agotadas porque nunca se rinden. Siempre están resistiendo, empujando, controlando. Y ese estilo de vida termina endureciendo el corazón. La rendición, en cambio, suaviza. Abre espacio para la gracia. Permite que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Tal vez hoy te cuesta rendirte porque piensas que, si lo haces, perderás algo importante. Pero muchas veces lo que perdemos al rendirnos no es lo esencial, sino lo que nos estaba robando la paz. Perdemos la ilusión de control, pero ganamos descanso. Perdemos la tensión constante, pero ganamos confianza. Rendirse a Dios no es un evento único. Es una práctica diaria. A veces te rindes por la mañana y vuelves a tomar el control al mediodía. A veces te rindes con una situación y te aferras a otra. Y aún así, Dios no se aleja. Te espera con paciencia, invitándote una y otra vez a soltar. Si hoy sientes que ya no tienes fuerzas para seguir luchando, quizás no sea el final, sino el inicio de una rendición sana. Una rendición que no te quita valor, sino que te devuelve al lugar donde siempre estuviste llamado a estar, en las manos de Dios. Y cuando finalmente te permites rendirte de verdad, descubres algo que no esperabas. Que Dios no te pide que caigas al vacío, sino que descanses en su cuidado. Que no te deja solo en el suelo, sino que te levanta de una manera nueva. Que rendirte no te hace perder, te hace confiar. Capítulo 5. Aprender a soltar sin sentir culpa. Para muchas personas, soltar no es lo más difícil. Lo más difícil es soltar sin sentirse culpables después. Hay una voz interna que dice que, si no te preocupas, eres irresponsable. Que, si descansas, estás siendo descuidado. Que, si confías demasiado en Dios, tal vez estás evadiendo tu deber. Esa voz no siempre grita, pero insiste. Y con el tiempo, convierte la culpa en una carga más. La culpa se infiltra en la fe de manera sutil. No llega como algo evidente, sino como una sensación persistente de que nunca haces suficiente. De que siempre podrías orar más, pensar más, prever más. De que si algo sale mal, tal vez fue porque no estuviste lo bastante alerta. Y así, aunque entregas tus preocupaciones a Dios, vuelves a tomarlas casi de inmediato, como si soltarlas del todo fuera un error. Aprender a soltar sin culpa implica revisar creencias profundas que has arrastrado por años. Muchas veces confundimos responsabilidad con ansiedad. Pensamos que preocuparnos es una forma de demostrar compromiso, cuando en realidad muchas de esas preocupaciones no producen ninguna acción útil. Solo producen desgaste. Dios nunca diseñó la preocupación como una herramienta para cuidar la vida. Hay personas que sienten culpa al descansar, culpa al disfrutar, culpa al no tener todas las respuestas. Se sienten mejor cuando están cansadas que cuando están en paz. Como si el agotamiento fuera una prueba de fidelidad. Pero la paz también es un regalo de Dios, no una señal de negligencia. Jesús nunca enseñó que vivir agotado fuera una virtud. Nunca elogió la ansiedad. Nunca dijo que la preocupación acercara más a Dios. Al contrario, una y otra vez invitó a confiar, a descansar, a mirar al Padre como a alguien que cuida. No como alguien que exige perfección, sino como alguien que sostiene. La culpa muchas veces nace del miedo. Miedo a fallar. Miedo a que algo se salga de control. Miedo a que otros piensen que no te importa. Pero vivir desde el miedo nunca produce libertad. Solo produce más control, más tensión, más cansancio.
Soltar sin culpa significa aceptar que hay cosas que están fuera de tu alcance. Significa reconocer que preocuparte no cambia el resultado, pero sí cambia tu interior. Te roba la alegría, la claridad, la capacidad de escuchar a Dios. Soltar no es abandonar, es confiar. Dios no te llama a la irresponsabilidad, te llama a la dependencia. Y hay una diferencia profunda entre ambas. La irresponsabilidad ignora. La dependencia confía. Haces tu parte, pero no cargas con el todo. Actúas con sabiduría, pero descansas en que Dios hace lo que tú no puedes. A veces la culpa aparece cuando comparas tu fe con la de otros. Ves a personas que parecen tranquilas, seguras, confiadas, y te preguntas por qué a ti te cuesta tanto. Entonces te juzgas. Te exiges más. Te dices que deberías estar mejor. Pero cada proceso es distinto. Cada historia es única. Dios no mide tu fe comparándola con la de nadie más. Soltar sin culpa también implica perdonarte por no poder con todo. Por no tener siempre la respuesta correcta. Por sentirte cansado. Por necesitar ayuda. Dios no te ama menos en esos momentos. De hecho, muchas veces es ahí donde más cerca está. Tal vez llevas tiempo sintiendo que, si dejas de preocuparte, algo malo pasará. Pero la verdad es que muchas cosas malas han pasado aún cuando te preocupabas. Y aún así, Dios te sostuvo. Esa es una prueba silenciosa de su fidelidad, aunque no siempre la reconozcas. Cuando empiezas a soltar sin culpa, descubres que la paz no te vuelve indiferente. Te vuelve más presente. Más atento. Más sensible. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no tomas decisiones apresuradas, sino guiadas. Este aprendizaje no ocurre de un día para otro. A veces sueltas y la culpa vuelve. A veces descansas y te preguntas si deberías estar haciendo más. En esos momentos, vuelve a la verdad, Dios no te pidió que cargaras con lo que solo Él puede sostener. Soltar sin culpa es un acto de fe madura. Es decirle a Dios, confío en ti lo suficiente como para no vigilarlo todo. Confío en tu cuidado incluso cuando no estoy alerta. Confío en que tú sigues obrando aún cuando yo descanso. Y poco a poco, esa culpa que antes te empujaba a cargar de más pierde fuerza. No porque ignores la vida, sino porque eliges vivirla desde un lugar más sano. Un lugar donde la fe no se mide por cuánto te preocupas, sino por cuánto confías. Si hoy estás aprendiendo a soltar, sé paciente contigo. Dios lo es. No te reprocha cada vez que dudas. No te señala cada vez que te cansas. Te acompaña. Te enseña. Te recuerda que descansar en Él no es un pecado, es una invitación. Y cuando la culpa intente volver, deja que esta verdad te sostenga. Confiar en Dios no te hace irresponsable, te hace libre. Capítulo 6. La paz que llega cuando dejas de pelear con el futuro. Gran parte de la inquietud que llevamos no nace de lo que está pasando hoy, sino de lo que tememos que pueda pasar mañana. El futuro se convierte en un lugar donde proyectamos miedos, dudas y escenarios que aún no existen, pero que sentimos como reales. Peleamos con ese futuro imaginado como si ya estuviera aquí, y esa lucha constante va desgastando el alma. Pelear con el futuro es vivir adelantado. Es intentar resolver hoy lo que todavía no ha ocurrido. Es cargar decisiones que aún no se han presentado. Es temer pérdidas que quizá nunca lleguen. Y aunque creemos que anticiparnos nos protege, en realidad nos roba el presente. Nos quita la capacidad de habitar el ahora con calma y gratitud. Dios nunca nos pidió que viviéramos así. Nunca nos llamó a dominar el mañana, sino a caminar con el hoy. El futuro le pertenece a Dios, no a nuestra ansiedad. Y cuando intentamos apropiarnos de él, lo único que conseguimos es tensión. Porque el futuro no se deja controlar, solo se deja confiar. La paz comienza a aparecer cuando aceptas que no puedes pelear con algo que aún no existe. Cuando reconoces que tu mente puede viajar al mañana, pero tu vida solo se vive en el presente. Cuando decides volver una y otra vez a la hora, sabiendo que Dios ya está en tu mañana, aunque tú aún no estés allí. Dejar de pelear con el futuro no significa que no planees, que no sueñes,
que no pienses. Significa que dejas de vivir dominado por lo que podría salir mal. Significa que permites que Dios sea el dueño del tiempo, no solo del espacio. Significa que eliges confiar en su cuidado más allá de lo que puedes prever. Hay personas que viven exhaustas porque cada día enfrentan no solo lo que les toca hoy, sino también lo que imaginan para el mes próximo, el año siguiente o el resto de sus vidas. Y ese peso acumulado termina robando la paz incluso en momentos buenos. Aprender a soltar el futuro es un acto de sabiduría espiritual. Jesús habló con claridad sobre esto. No porque ignorara la realidad difícil de la vida, sino porque sabía cuánto daño hace vivir atrapado en el mañana. Invitó a confiar día a día, a buscar el sustento para hoy, a dejar que cada jornada tenga su propio afán. No porque el mañana no importe, sino porque preocuparse por él no lo mejora. Cuando dejas de pelear con el futuro, empiezas a experimentar una paz distinta. No es una paz ingenua, sino una paz consciente de que hay incertidumbre. Es una paz que no nace de tener garantías, sino de saber en quién confías. Es una paz que te permite respirar aun cuando no tienes respuestas claras. Esta paz no llega de golpe. Llega en pequeñas decisiones. En elegir no seguir un pensamiento que te lleva al miedo. En detener una conversación interna que no produce nada bueno. En decirte con suavidad, hoy no necesito resolver todo. Hoy solo necesito caminar con Dios. Hay días en los que el futuro vuelve a golpear con fuerza. Días en los que las noticias, las circunstancias o las conversaciones despiertan temores profundos. En esos momentos, la paz no consiste en negar lo que sientes, sino en no dejar que eso gobierne tu corazón. Consiste en llevar ese temor a Dios y dejarlo allí, aunque vuelva mañana. La paz que Dios ofrece no depende de que el futuro sea claro. Depende de que su presencia sea real para ti hoy. Y cuando eso se vuelve una práctica, algo se acomoda por dentro. Tu mente empieza a descansar más rápido. Tu corazón deja de reaccionar con tanta urgencia. Tu vida se vuelve más habitable. Dejar de pelear con el futuro también te ayuda a reconocer los regalos del presente. Empiezas a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Un momento de calma. Una conversación sincera. Una risa inesperada. Cuando no estás corriendo mentalmente hacia el mañana, puedes recibir lo que hoy tiene para ofrecerte. Tal vez hoy el futuro te asusta. Tal vez hay decisiones importantes, cambios, pérdidas o incertidumbres que no sabes cómo enfrentar. Dios no te pide que no sientas miedo. Te invita a no vivir desde Él. Te invita a traer ese miedo a sus manos y a confiar en que Él caminará contigo cuando llegue el momento. La paz no llega cuando el futuro se aclara, sino cuando dejas de exigirle claridad para descansar. Llega cuando aceptas que no todo se resuelve hoy, pero que no por eso estás desamparado. Llega cuando eliges confiar en el cuidado de Dios más que en tu capacidad de anticipar. Si hoy estás cansado de pelear con el mañana, quizá este sea el momento de soltar. No el futuro en sí, sino la carga de querer dominarlo. Dejarlo donde siempre estuvo, en manos de Dios. Y en ese acto sencillo, pero profundo, comenzarás a experimentar una paz que no depende de lo que venga, sino de aquel que ya está allí. Capítulo 7. Cuando Dios guarda tu mente en medio del caos. Hay un tipo de caos que no siempre se nota desde afuera. No es ruido ni movimiento, sino pensamientos que chocan entre sí, ideas que no se ordenan, preocupaciones que aparecen sin aviso. Puedes estar en silencio y, aún así, sentir una tormenta por dentro. La mente se convierte en un campo de batalla donde la calma parece imposible. Muchos viven así sin decirlo. Funcionan, trabajan, cumplen, pero por dentro la mente no descansa. Un pensamiento lleva a otro, y ese a otro más. Recuerdos, suposiciones, temores, conversaciones imaginarias. La noche llega, el cuerpo se acuesta, pero la mente sigue despierta. Y al día siguiente, el cansancio no se va, porque no fue solo físico. Dios conoce ese caos interior. No lo minimiza ni lo ignora. Él sabe que una mente inquieta puede ser tan pesada como una carga visible.
Por eso, una de sus promesas más profundas no tiene que ver con cambiar las circunstancias de inmediato, sino con cuidar el interior. Guardar la mente es una obra silenciosa, pero poderosa. Cuando Dios guarda tu mente, no significa que elimina todos los pensamientos difíciles. Significa que les quita el control. Significa que la ansiedad ya no dirige cada decisión. Significa que el miedo ya no ocupa todo el espacio. La mente sigue pensando, pero ya no gira sin sentido. Este cuidado no ocurre por fuerza. Dios no irrumpe de manera violenta en tus pensamientos. Él entra cuando se lo permites. Cuando decides llevarle lo que te inquieta, cuando eliges confiar más que rumiar, cuando haces espacio para su presencia en medio del ruido. Hay una diferencia entre pensar y preocuparse. Pensar es necesario. Preocuparse es quedarse atrapado. Cuando Dios guarda tu mente, te enseña a pensar sin hundirte. A considerar sin perder la paz. A enfrentar la realidad sin vivir esclavo de ella. Muchas veces esperamos que Dios calme el caos externo para poder descansar. Pero Él suele empezar por dentro. Porque una mente en paz puede atravesar circunstancias difíciles sin quebrarse. Y una mente agitada puede sentirse perdida incluso en tiempos tranquilos. Este proceso no es instantáneo. Guardar la mente es una práctica diaria. Cada vez que un pensamiento de temor aparece, tienes la oportunidad de decidir qué hacer con él. Puedes dejarlo crecer o puedes entregarlo. Puedes seguirlo o puedes soltarlo. Y en esa elección, Dios obra. A veces guardar la mente significa aprender a decir no a ciertos pensamientos. No a repetir una y otra vez lo que te angustia. No a imaginar lo peor. No a juzgarte con dureza. No a vivir atrapado en lo que ya pasó o en lo que aún no llega. No es negar la realidad, es proteger el corazón. Dios no te pide que controles tus pensamientos por tus propias fuerzas. Te invita a apoyarte en Él. A traerle lo que no puedes manejar solo. A confiar en que su paz puede habitar incluso en medio del desorden. Cuando empiezas a experimentar esta paz, notas cambios pequeños pero reales. Duermes un poco mejor. Reaccionas con menos urgencia. Tu mente se aquieta más rápido. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo lidiando con ello. Guardar la mente también implica permitir que la verdad de Dios tenga más peso que las voces del miedo. No todas las voces que suenan en tu interior dicen la verdad. Algunas vienen del cansancio. Otras del pasado. Otras de heridas que aún no sanan. La voz de Dios no grita ni acusa. Sostiene. Afirma. Da descanso. Tal vez hoy sientes que tu mente está saturada. Que hay demasiadas cosas ocupando espacio. Que no sabes cómo apagar el ruido. Dios no te pide que lo hagas solo. Te ofrece su paz como un refugio, no como una meta inalcanzable. Esta paz no es frágil. No se rompe con facilidad. Puede convivir con preguntas, con procesos largos, con incertidumbre. No depende de que entiendas todo, sino de que confíes en aquel que entiende. Cuando Dios guarda tu mente, no te desconectas de la vida. Te conectas de una manera más sana. Empiezas a vivir con más claridad, con más presencia, con más descanso. El caos puede seguir afuera, pero ya no gobierna adentro. Si hoy tu mente está cansada, si sientes que no hay silencio dentro de ti, este capítulo es una invitación suave. No a luchar más, sino a entregar. No a controlar, sino a confiar. No a exigir calma, sino a recibirla. Dios guarda tu mente no cuando todo se ordena, sino cuando tú decides ponerla en sus manos. Y en ese acto sencillo, la paz comienza a abrirse paso, incluso en medio del caos. Capítulo 8. Depositar la ansiedad, no solo hablar de ella. Hablar de la ansiedad es algo que muchos saben hacer. Se menciona en conversaciones, se nombra en oraciones, se reconoce como parte de la vida. Pero una cosa es hablar de la ansiedad y otra muy distinta es depositarla. Hablar alivia por un momento, depositar transforma. Y esa diferencia marca el camino hacia un descanso más profundo. Hay personas que oran largamente sobre lo que les preocupa, pero siguen cargándolo después.
Le cuentan a Dios todo lo que sienten, con lujo de detalle, y aún así se levantan con el mismo peso. No porque la oración no funcione, sino porque, sin darse cuenta, se quedan en la palabra y no llegan a la entrega. Expresan, pero no sueltan. Depositar la ansiedad implica un movimiento interior. No es solo decir lo que te inquieta, sino decidir que no lo vas a seguir sosteniendo. Es reconocer que ese peso ya no te pertenece. Es dejarlo en manos de Dios con la intención real de no volver a cargarlo, aunque la tentación regrese. La ansiedad muchas veces se alimenta de la repetición. Del pensamiento que vuelve una y otra vez. Da un miedo que se repasa como si al hacerlo se pudiera evitar. Depositar rompe ese ciclo. No elimina el pensamiento de inmediato, pero le quita poder. Le quita autoridad. Dios no te pide que niegues tu ansiedad. Te pide que no la abraces como si fuera parte de ti. La ansiedad no define quién eres. Es una señal, no una identidad. Y como señal, puede ser atendida, no cargada. Depositar la ansiedad también significa aceptar que hay cosas que no se resuelven con más pensamiento. Que no todo mejora por darle más vueltas. Que hay momentos en los que pensar más solo cansa más. En esos momentos, la fe no consiste en encontrar la respuesta perfecta, sino en confiar sin respuesta. Este acto de depositar es humilde. Reconoce límites. Reconoce necesidad. Reconoce dependencia. Y lejos de alejar a Dios, esa humildad lo atrae. Porque Dios se acerca al corazón que confía lo suficiente como para soltar. A veces depositar la ansiedad se siente como un salto al vacío. Como si dejaras algo importante sin vigilancia. Pero con el tiempo descubres que no lo dejaste en el vacío, sino en manos seguras. Manos que no se cansan. Manos que no fallan. Este proceso no es lineal. Hay días en los que depositas y descansas. Y hay otros en los que la ansiedad vuelve a tocar la puerta. No porque hayas fallado, sino porque el corazón aprende poco a poco. En esos días, no te reproches. Deposita de nuevo. Dios no se cansa de recibir. Depositar no significa que nunca más pensarás en eso que te preocupa. Significa que cada vez que vuelva, sabrás dónde llevarlo. Ya no te quedas atrapado. Ya no dialogas con el miedo por horas. Lo llevas a Dios y lo dejas allí. Cuando empiezas a practicar esta entrega, notas cambios sutiles. Tu mente se calma más rápido. Tu cuerpo se relaja con más facilidad. Tu reacción ante la incertidumbre ya no es inmediata ni intensa. Empiezas a confiar en que no todo depende de ti. Depositar la ansiedad también te ayuda a escuchar mejor. A escuchar a Dios. A escucharte a ti mismo. Cuando la mente deja de estar saturada, el corazón se vuelve más sensible. Las decisiones se aclaran. El camino se ordena. Dios no te pide que cargues con lo que te supera. Te invita a traerlo. No como alguien que informa, sino como alguien que entrega. No como quien se desahoga y sigue igual, sino como quien confía y descansa. Tal vez hoy has hablado mucho de lo que te preocupa. Tal vez lo has explicado, analizado, repetido. Este capítulo es una invitación a dar un paso más. A depositar. A dejar. A soltar de verdad. No necesitas una fórmula especial. A veces basta con decir, Señor, esto ya no lo voy a cargar yo. Lo pongo en tus manos. Y cuando el pensamiento vuelva, repetirlo. No como un ritual, sino como una decisión. Depositar la ansiedad no cambia todo de inmediato, pero cambia el lugar donde llevas el peso. Y eso lo cambia todo por dentro. Porque cuando dejas de cargar lo que no te corresponde, empiezas a vivir con una ligereza que no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios sosteniéndote. Capítulo 9. Confiar en Dios incluso cuando no hay respuestas. Hay momentos en los que lo que más pesa no es el problema en sí, sino la falta de respuestas. No saber cuánto durará, por qué está pasando, o cómo va a terminar puede ser más angustiante que la situación misma. La incertidumbre tiene una forma silenciosa de desgastar, porque deja a la mente buscando algo a lo que aferrarse y no siempre lo encuentra.
Muchos creen que la fe se sostiene con explicaciones claras, pero la vida demuestra lo contrario. Hay etapas en las que preguntas sinceras no reciben respuestas inmediatas. Oras y no entiendes. Buscas dirección y no llega como esperabas. Y en ese espacio de silencio, confiar en Dios se vuelve un desafío profundo. Confiar cuando no hay respuestas no significa apagar la mente ni ignorar las preguntas. Significa aceptar que no todo lo que importa puede explicarse en el momento. Significa reconocer que hay procesos que se viven antes de comprenderse. Dios no siempre aclara el camino de inmediato, pero nunca deja de acompañar. La necesidad de respuestas es humana. Queremos sentido. Queremos entender. Queremos saber que todo encaja. Pero la fe no se construye sobre el entendimiento total, sino sobre la relación. Confiar es seguir caminando aun cuando la luz solo alcanza para el próximo paso. Hay silencios de Dios que no son ausencia, sino profundidad. Silencios que invitan a una fe menos dependiente de señales y más anclada en el carácter de Dios. En esos momentos, Dios no está lejos, está formando algo en lo profundo que no podría formarse de otra manera. Cuando no hay respuestas, la mente suele llenarse de suposiciones. Y muchas de ellas no vienen de la verdad, sino del miedo. Imaginamos finales negativos, asumimos errores, nos culpamos. Aprender a confiar en medio de esa confusión es elegir no dejar que el miedo interprete el silencio. Confiar sin respuestas es una forma madura de fe. No porque no duela, sino porque no se rinde. Es una confianza que no exige pruebas constantes, sino que descansa en lo que ya conoce de Dios. En su fidelidad pasada. En su cuidado constante. En su presencia real. Jesús mismo vivió momentos sin respuestas claras. Momentos de soledad, de incomprensión, de silencio. Y aún así, siguió confiando. No porque entendiera todo, sino porque conocía al Padre. Esa relación fue suficiente para atravesar la incertidumbre. Tal vez hoy te encuentras en una etapa así. Preguntas abiertas. Caminos borrosos. Oraciones que parecen no recibir respuesta. Si es así, no estás fallando. Estás viviendo una parte legítima del camino de la fe. Dios no se aleja en estos momentos, se acerca de maneras más silenciosas. Confiar en Dios cuando no hay respuestas implica soltar la urgencia de entenderlo todo ahora. Implica aceptar que algunas respuestas llegan más tarde y otras llegan transformadas en paz, no en palabras. Implica descansar en que Dios ve el panorama completo, aunque tú solo veas una parte. Esta confianza no elimina la incomodidad, pero la hace habitable. Te permite seguir adelante sin endurecerte. Te permite esperar sin desesperar. Te permite vivir sin exigirle al futuro que se revele antes de tiempo. Con el tiempo, muchas respuestas llegan. Y otras pierden importancia. Descubres que lo más valioso no fue entender el porqué, sino haber aprendido a confiar en él mientras tanto. A haber conocido a Dios de una manera más profunda, menos condicionada. Si hoy estás esperando respuestas que no llegan, deja que este capítulo te acompañe. No para darte explicaciones, sino para recordarte algo más importante, no necesitas entender todo para estar seguro. No necesitas respuestas para ser sostenido. Dios no se ofende por tus preguntas. No se incomoda con tus dudas. Pero tampoco se somete a nuestras exigencias de claridad inmediata. Él camina contigo, incluso cuando no explica. Y su presencia es suficiente para atravesar el silencio. Confiar en Dios sin respuestas es decir, no sé qué está pasando, pero sé en quién confío. Y esa certeza, aunque sencilla, tiene la fuerza de sostenerte cuando todo lo demás tiembla. Y mientras sigues caminando, descubrirás que Dios estaba ahí todo el tiempo, no solo al final del camino, sino en cada paso dado sin respuestas, pero con fe. Capítulo 10. Cuando soltar cambia tus decisiones diarias. Soltar no es solo un acto espiritual que ocurre en la oración. Es una forma distinta de vivir. Cuando empiezas a confiar de verdad en Dios, esa confianza se filtra en tus decisiones diarias, en la manera en que respondes, en lo que eliges y en lo que decides dejar pasar. Poco a poco, sin hacer ruido, tu forma de vivir comienza a transformarse.
Antes, muchas decisiones nacían desde la urgencia. Desde el miedo a equivocarte, desde la presión de no fallar, desde la necesidad de tener todo bajo control. Elegías rápido, reaccionabas con intensidad, decías sí por compromiso o por temor a decepcionar. Soltar cambia ese ritmo. Te permite pausar. Te da espacio interior para escuchar antes de actuar. Cuando dejas de cargar con todo, ya no decides desde la ansiedad. Decides desde la claridad. Empiezas a preguntarte no solo qué es lo más seguro, sino qué es lo más sabio. No solo que evita el problema, sino que honra la paz que Dios está construyendo en ti. Soltar también te ayuda a decir no sin culpa. Antes, el miedo te llevaba a aceptar cosas que te sobrecargaban. Pensabas que rechazar era fallar, que poner límites era egoísmo. Pero cuando confías en Dios, entiendes que no todo te corresponde. Que cuidar tu paz también es una forma de obediencia. Las decisiones pequeñas empiezan a cambiar. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿A qué pensamientos les das espacio? ¿Qué conversaciones alimentas y cuáles dejas ir? ¿Qué batallas eliges pelear y cuáles decides entregar? Ya no reaccionas por impulso, respondes con intención. Soltar no te vuelve indiferente. Te vuelve consciente. Más atento a lo que pasa dentro de ti. Más sensible a las señales de cansancio, de tensión, de inquietud. Aprendes a escuchar cuando algo te roba la paz y a preguntarte si realmente te corresponde cargarlo. Cuando confías en Dios, también cambia tu relación con el error. Ya no vives paralizado por el miedo a equivocarte. Sabes que no todo depende de una decisión perfecta. Sabes que Dios puede redirigir, corregir y restaurar. Eso te libera para avanzar con más tranquilidad. Las decisiones ya no se toman solo para evitar el peor escenario, sino para construir una vida más alineada con lo que Dios está formando en ti. A veces eso significa elegir lo más simple. O lo más honesto. O lo que toma más tiempo, pero trae más paz. Soltar también transforma la manera en que enfrentas los conflictos. Antes reaccionabas desde la defensa, desde el control, desde el temor a perder. Ahora puedes escuchar más, responder con menos dureza, confiar en que no necesitas ganar todas las discusiones para estar seguro. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. A veces decides bien, otras veces vuelves a reaccionar como antes. Pero incluso en esos momentos, hay una diferencia, ya no te condenas. Aprendes. Vuelves a soltar. Vuelves a confiar. Cuando soltar se vuelve parte de tu vida diaria, empiezas a experimentar una coherencia interior. Tus decisiones ya no van en una dirección y tu fe en otra. Empiezas a vivir desde lo que crees, no solo a creer desde lo que dices. Dios no te quita la capacidad de decidir. Te acompaña en ella. No te reemplaza, te guía. Y cuando confías en su dirección, incluso las decisiones difíciles se vuelven más llevaderas, porque sabes que no estás solo en el proceso. Tal vez hoy enfrentas decisiones importantes. O tal vez son las pequeñas decisiones de cada día las que te están agotando. En ambos casos, soltar es una invitación a decidir desde la paz, no desde el miedo. Desde la confianza, no desde la presión. Cuando confías en Dios, tus decisiones ya no nacen de la urgencia de controlar, sino del deseo de caminar en paz. Y esa forma de vivir, decisión tras decisión, va construyendo una vida más ligera, más clara y más descansada. Soltar cambia tus decisiones porque primero cambia tu corazón. Y cuando el corazón descansa, la vida entera comienza a ordenarse. Capítulo 11. Dios trabajando mientras tú descansas. Hay una idea muy arraigada en muchos corazones, que si uno se detiene, todo se detiene. Que si descansa, algo se pierde. Que si baja el ritmo, deja de ser útil. Por eso, aun cuando el cuerpo pide pausa, la mente sigue trabajando. Y aun cuando el alma necesita descanso, seguimos empujando, como si detenernos fuera un riesgo. Pero Dios no comparte esa idea. Él no depende de tu agotamiento para obrar. No necesita que estés siempre en tensión para cumplir sus propósitos. De hecho, muchas veces hace su mejor trabajo cuando tú finalmente sueltas y descansas.
Descansar no es abandonar la vida ni desentenderse de las responsabilidades. Es reconocer que no eres el sostén del mundo. Es aceptar que Dios sigue obrando incluso cuando tú duermes, incluso cuando no entiendes, incluso cuando no estás haciendo nada visible. Hay una diferencia profunda entre el descanso que evade y el descanso que confía. El primero huye. El segundo entrega. Cuando descansas confiando, no estás escapando de la realidad, estás eligiendo no cargarla solo. Estás diciendo, sin palabras, Dios, confío en que tú sigues presente aunque yo no esté resolviendo. Muchos se sienten incómodos al descansar porque el silencio deja espacio para pensamientos que antes se tapaban con actividad. Pero ese silencio también es un lugar sagrado. Es donde Dios puede hablar sin competir con el ruido. Es donde el corazón se reordena. Es donde la fe se vuelve más profunda. Dios trabaja de maneras que no siempre vemos. Mientras tú descansas, Él alinea cosas, prepara caminos, toca corazones, abre y cierra puertas. No siempre lo hace de forma inmediata ni espectacular, pero siempre lo hace con propósito. Descansar no detiene a Dios, le deja espacio. Hay procesos que no avanzan más rápido por tu esfuerzo constante. Al contrario, a veces necesitan pausa. Necesitan que dejes de intervenir. Necesitan que confíes en que no todo depende de tu vigilancia. Dios no se mueve por ansiedad, se mueve por amor y sabiduría. Descansar también es un acto de humildad. Reconoce que tus fuerzas son limitadas y que eso no es un defecto. Es aceptar que necesitas a Dios no solo en los momentos difíciles, sino en el ritmo diario de la vida. Es dejar de demostrar y empezar a confiar. Jesús mismo se apartaba para descansar. No porque no hubiera necesidades, sino porque entendía que el descanso también es parte de la obediencia. Enseñó con su ejemplo que detenerse no es perder tiempo, sino renovar el alma. Tal vez hoy te cuesta descansar porque sientes que hay demasiado por hacer. Pero quizás justamente por eso necesitas hacerlo. No para desentenderte, sino para recordar que Dios es quien sostiene todo, no tú. Cuando descansas en Dios, empiezas a notar cambios sutiles. La mente se aclara. El cuerpo responde distinto. El corazón se ablanda. Ya no vives empujado por la urgencia, sino guiado por la confianza. Este descanso no siempre es físico. A veces es mental. O emocional. Es dejar de repasar una y otra vez lo que no puedes cambiar. Es permitirte no pensar en soluciones por un rato. Es confiar en que Dios no necesita tu agotamiento para seguir obrando. Dios no mide tu valor por cuán cansado estás. No te ama más cuando estás exhausto. Te ama porque eres su hijo, no porque produces sin parar. Descansar en Él no te hace menos comprometido, te hace más consciente de quien realmente lleva el control. Si hoy sientes resistencia al descanso, pregúntate de dónde viene. Tal vez hay miedo. Tal vez hay culpa. Tal vez hay una creencia profunda de que solo vales cuando haces. Dios quiere liberarte también de eso. Descansar en Dios es una forma silenciosa de adoración. Es decirle con tu vida que confías más en su obra que en tu esfuerzo. Que crees más en su cuidado que en tu control. Que sabes que Él sigue trabajando, incluso cuando tú paras. Y cuando aprendes a descansar así, descubres algo que no esperabas. Que el mundo no se cae. Que las cosas no se detienen. Que Dios no se ausenta. Al contrario, su fidelidad se vuelve más evidente. Dios trabaja mientras tú descansas. Y ese descanso, lejos de alejarte de Él, te acerca más de lo que imaginas. Capítulo 12. Dios trabajando mientras tú descansas. Hay una idea muy arraigada en muchos corazones, que si uno se detiene, todo se detiene. Que si descansa, algo se pierde. Que si baja el ritmo, deja de ser útil. Por eso, aun cuando el cuerpo pide pausa, la mente sigue trabajando. Y aun cuando el alma necesita descanso, seguimos empujando, como si detenernos fuera un riesgo. Pero Dios no comparte esa idea. Él no depende de tu agotamiento para obrar. No necesita que estés siempre en tensión para cumplir sus propósitos. De hecho,
Muchas veces hace su mejor trabajo cuando tú finalmente sueltas y descansas. Descansar no es abandonar la vida ni desentenderse de las responsabilidades. Es reconocer que no eres el sostén del mundo. Es aceptar que Dios sigue obrando incluso cuando tú duermes, incluso cuando no entiendes, incluso cuando no estás haciendo nada visible. Hay una diferencia profunda entre el descanso que evade y el descanso que confía. El primero huye. El segundo entrega. Cuando descansas confiando, no estás escapando de la realidad, estás eligiendo no cargarla solo. Estás diciendo, sin palabras, Dios, confío en que tú sigues presente aunque yo no esté resolviendo. Muchos se sienten incómodos al descansar porque el silencio deja espacio para pensamientos que antes se tapaban con actividad. Pero ese silencio también es un lugar sagrado. Es donde Dios puede hablar sin competir con el ruido. Es donde el corazón se reordena. Es donde la fe se vuelve más profunda. Dios trabaja de maneras que no siempre vemos. Mientras tú descansas, Él alinea cosas, prepara caminos, toca corazones, abre y cierra puertas. No siempre lo hace de forma inmediata ni espectacular, pero siempre lo hace con propósito. Descansar no detiene a Dios, le deja espacio. Hay procesos que no avanzan más rápido por tu esfuerzo constante. Al contrario, a veces necesitan pausa. Necesitan que dejes de intervenir. Necesitan que confíes en que no todo depende de tu vigilancia. Dios no se mueve por ansiedad, se mueve por amor y sabiduría. Descansar también es un acto de humildad. Reconoce que tus fuerzas son limitadas y que eso no es un defecto. Es aceptar que necesitas a Dios no solo en los momentos difíciles, sino en el ritmo diario de la vida. Es dejar de demostrar y empezar a confiar. Jesús mismo se apartaba para descansar. No porque no hubiera necesidades, sino porque entendía que el descanso también es parte de la obediencia. Enseñó con su ejemplo que detenerse no es perder tiempo, sino renovar el alma. Tal vez hoy te cuesta descansar porque sientes que hay demasiado por hacer. Pero quizás justamente por eso necesitas hacerlo. No para desentenderte, sino para recordar que Dios es quien sostiene todo, no tú. Cuando descansas en Dios, empiezas a notar cambios sutiles. La mente se aclara. El cuerpo responde distinto. El corazón se ablanda. Ya no vives empujado por la urgencia, sino guiado por la confianza. Este descanso no siempre es físico. A veces es mental. O emocional. Es dejar de repasar una y otra vez lo que no puedes cambiar. Es permitirte no pensar en soluciones por un rato. Es confiar en que Dios no necesita tu agotamiento para seguir obrando. Dios no mide tu valor por cuán cansado estás. No te ama más cuando estás exhausto. Te ama porque eres su hijo, no porque produces sin parar. Descansar en Él no te hace menos comprometido, te hace más consciente de quien realmente lleva el control. Si hoy sientes resistencia al descanso, pregúntate de dónde viene. Tal vez hay miedo. Tal vez hay culpa. Tal vez hay una creencia profunda de que solo vales cuando haces. Dios quiere liberarte también de eso. Descansar en Dios es una forma silenciosa de adoración. Es decirle con tu vida que confías más en su obra que en tu esfuerzo. Que crees más en su cuidado que en tu control. Que sabes que Él sigue trabajando, incluso cuando tú paras. Y cuando aprendes a descansar así, descubres algo que no esperabas. Que el mundo no se cae. Que las cosas no se detienen. Que Dios no se ausenta. Al contrario, su fidelidad se vuelve más evidente. Dios trabaja mientras tú descansas. Y ese descanso, lejos de alejarte de Él, te acerca más de lo que imaginas. Capítulo 13. Vivir ligero en un mundo que exige demasiado. Vivimos en un mundo que siempre pide más. Más resultados, más rapidez, más disponibilidad, más respuestas. Las exigencias no se detienen, y muchas veces se filtran en el corazón sin pedir permiso. De pronto sientes que nunca es suficiente lo que haces, lo que das, lo que eres. Y ese peso constante va apagando la alegría sin que te des cuenta. Vivir ligero en un entorno así parece casi imposible.
Todo empuja a la prisa, a la comparación, a la productividad sin descanso. Si no estás haciendo algo, parece que estás perdiendo el tiempo. Si no respondes de inmediato, sientes culpa. Y en medio de ese ritmo, el alma comienza a quedarse sin aire. Dios no diseñó tu vida para hacer una carrera sin pausa. No te creó para vivir bajo presión constante. Su llamado nunca fue a producir sin parar, sino a caminar con Él. Y caminar implica ritmo, no carrera. Implica dirección, no agotamiento. Vivir ligero no significa vivir despreocupado o desconectado de la realidad. Significa vivir sin cargas innecesarias. Significa aprender a distinguir entre lo que te corresponde y lo que no. Entre lo que puedes hacer y lo que solo Dios puede sostener. Muchas de las cargas que llevamos no vienen de Dios, sino de expectativas externas. De comparaciones silenciosas. De estándares que nunca fueron puestos sobre ti por el cielo. Vivir ligero implica cuestionar esas exigencias y decidir cuáles realmente merecen tu energía. Cuando empiezas a confiar en Dios, algo se acomoda por dentro. Ya no necesitas demostrar tanto. Ya no vives intentando cumplir con todo y con todos. Empiezas a vivir desde la convicción, no desde la presión. Desde la paz, no desde el miedo a quedar atrás. Vivir ligero también implica aprender a soltar la comparación. Compararte te roba el gozo, porque siempre habrá alguien que parezca ir más rápido, más lejos o mejor. Pero Dios no te llamó a competir, te llamó a ser fiel a tu propio camino. Y ese camino tiene su propio ritmo. Hay una ligereza que nace cuando dejas de exigirte más de lo que Dios te exige. Cuando aceptas que eres humano, con límites reales. Cuando te permites descansar sin justificarte. Cuando entiendes que tu valor no está en tu rendimiento, sino en tu identidad como hijo de Dios. Esta forma de vivir no se construye de un día para otro. Es una elección constante. Cada día decides qué cargas tomas y cuáles dejas. Cada día eliges si vivirás reaccionando a las demandas o respondiendo desde la paz. Vivir ligero también transforma tu manera de relacionarte. Escuchas más. Te irritas menos. Respondes con más paciencia. No porque todo esté perfecto, sino porque ya no estás saturado. Un corazón menos cargado tiene más espacio para amar. Dios no te pide que vivas a la altura de todas las expectativas del mundo. Te invita a vivir bajo su cuidado. Y cuando eliges eso, descubres que muchas exigencias pierden poder. No porque desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu interior. Tal vez hoy sientes que el mundo te exige demasiado. Que nunca alcanzas. Que siempre vas con prisa. Este capítulo es una invitación a detenerte un momento y a preguntarte qué cargas estás llevando que no te corresponden. Vivir ligero no es huir de la responsabilidad. Es vivir alineado con la gracia. Es caminar sabiendo que no tienes que probar nada para ser amado. Es confiar en que Dios guía tu camino sin necesidad de que te desgastes para merecerlo. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia profundamente. La vida se siente más habitable. El corazón respira. La fe deja de ser una carga más y se convierte en un refugio. Vivir ligero en un mundo que exige demasiado no es fácil, pero es posible cuando decides confiar más en Dios que en las expectativas. Y en esa confianza encuentras una libertad que no depende de las circunstancias, sino de la paz que Dios cultiva en tu interior. Capítulo 14. Una vida en manos de Dios, un corazón en paz. Llegar a este punto no significa que todo esté resuelto. No significa que ya no habrá días difíciles, decisiones complejas o momentos de incertidumbre. Significa algo más profundo, que ya no caminas solo. Que ya no cargas la vida como si todo dependiera de ti. Que aprendiste, poco a poco, a poner tu historia en manos de Dios. Una vida en manos de Dios no es una vida sin preguntas. Es una vida con dirección. Es una vida donde el corazón aprende a descansar incluso cuando la mente no tiene todas las respuestas. Es una vida donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una forma de caminar. Cuando confías tu vida a Dios, no desaparecen las responsabilidades, pero cambia la forma en que las sostienes. Ya no las llevas desde la presión, sino desde la confianza.
Ya no te exigen perfección, sino fidelidad. Ya no te roban la paz, porque sabes que no estás solo enfrentándolas. El corazón en paz no es el que nunca se inquieta, sino el que sabe dónde ir cuando se inquieta. Es el que aprendió a soltar rápido. A no dialogar demasiado con el miedo. A no quedarse atrapado en pensamientos que no llevan a ningún lugar. Es un corazón entrenado en la entrega. Esta paz no se impone. Se cultiva. Nace de decisiones pequeñas y constantes. De elegir confiar cuando sería más fácil controlar. De elegir descansar cuando la culpa empuja a seguir. De elegir creer que Dios está presente incluso cuando no lo sientes. Una vida en manos de Dios también es una vida más honesta. Ya no necesitas aparentar fortaleza. Puedes admitir cansancio. Puedes pedir ayuda. Puedes decir que no sabes. Esa honestidad abre espacio para una relación más profunda con Dios, una relación sin máscaras. Con el tiempo, empiezas a mirar tu historia con otros ojos. No porque todo haya sido fácil, sino porque reconoces la fidelidad de Dios en medio del proceso. Ves cómo te sostuvo cuando no tenías fuerzas. Cómo te guió cuando estabas confundido. Cómo te dio paz cuando el entorno no cambió. Un corazón en paz no se construye aislándose del mundo, sino aprendiendo a vivir en él sin cargarlo todo. Es saber involucrarte sin perderte. Amar sin agotarte. Dar sin vaciarte. Todo eso se aprende cuando Dios ocupa el centro. Tal vez antes pensabas que confiar en Dios era perder control. Ahora sabes que era ganar descanso. Tal vez antes te costaba soltar. Ahora entiendes que soltar no te quitó nada esencial, sino que te devolvió la paz. Este camino no termina aquí. Cada día volverás a elegir. Volverás a soltar. Volverás a confiar. Habrá momentos en los que el peso intente regresar. Y cuando eso pase, recuerda que ya sabes dónde llevarlo. Dios no te promete una vida sin cargas, pero sí te promete que nunca tendrás que cargarla solo. Su presencia no elimina todas las dificultades, pero transforma la manera en que las atraviesas. Y eso cambia todo. Si hay algo que quiero que guardes en lo más profundo del corazón es esto: no necesitas tener el control para estar seguro. No necesitas entenderlo todo para estar en paz. Necesitas confiar en aquel que ya sostiene tu vida. Una vida en manos de Dios no es una vida perfecta. Es una vida acompañada. Y un corazón acompañado aprende a descansar. Que cada día puedas recordar, incluso en medio del ruido, incluso cuando la fe tiemble, incluso cuando el camino no esté claro, esta verdad sencilla y poderosa: no estás solo. Dios se encarga de lo que tú no puedes controlar. Y desde ese lugar, desde esa confianza, la paz deja de ser una promesa lejana y se convierte en una realidad que camina contigo.